Mi nombre es Cristina Alonso, soy partera, vivo en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. Mi formación es de parto en casa, es el lugar donde yo vi los partos, donde aprendí a acompañar. Y cuando yo entro a una casa, no hay como un lugar de discreción, estás en un lugar, eres invitada en la casa y el espacio de poder es de la mujer. Las mujeres que paren en casa ya han tenido orgasmos en su casa, ya han hecho popó, ya se han peleado con su marido en su casa, han tenido que tomar decisiones muy difíciles en su casa. Entonces, parir es un laberinto, que es la vida en esas horas. Todo lo que has vivido, todo lo que vas a vivir se te presenta en el parto. Y a medida que tú vas viendo las puertas, si tú estás con tu mochila de herramientas, que es tu sabiduría, tu intuición, entonces puedes ir como descifrando los códigos para pasar por las puertas, ¿no? Eso en la casa ocurre con mucha facilidad, ¿no? Aquí este es más mi espacio, ¿no? Entonces las mujeres están atrás, los partos son más lentos, las mujeres les va bien, muchas mujeres me dicen es que me siento más cómoda en Luna Maya porque aquí he vivido mi embarazo, siempre que llego aquí me relajo, pero llevo 2 años realmente empujando parto en casa porque creo que esa es la esencia. Luna Maya pues fue una serie de accidentes que ocurrieron al mismo tiempo. Primero fue que a nivel de estado yo estaba participando en un comité para la reducción de muerte materna y lo que yo observaba en las discusiones era que la tendencia era a hospitalizar el parto, medicalizarlo, la teoría era que si las mujeres fueran al hospital a atenderse un parto ahí, entonces íbamos a reducir automáticamente la muerte materna. La ciencia no ha demostrado eso, al contrario, ¿no? Estamos viendo que las muertes maternas en hospital están subiendo y lo que sí es determinante es una continuidad de atención, personal calificado, ¿no? Términos que ya conocemos bastante bien. Entonces yo escuchaba que en el discurso sobre Chiapas estaba totalmente ausente la realidad cultural de aquí, que es que las mujeres paren en casa y prefieren parir en casa. Hay un miedo hacia el sistema, hacia el hospital, hay una brecha cultural impresionante entre los que van a estudiar medicina y las que van a parir a hospitales públicos. Entonces, eso ocurrió al mismo tiempo que atendí un parto en San Felipe, que es una comunidad justo en las afueras de San Cristóbal, donde la mujer, mientras ella paría, empezó a llegar toda su familia, sus tíos, sus tías, el tío borracho, el papá borracho, todos metidos en un cuarto con un anafre, aquí tienen anafres, y el humo, y nos quedábamos sin oxígeno. Fue muy estresante para ella, porque todo el mundo tenía consejos, todo el mundo le decía qué hacer, y para ella, yo sentía que ella se sentía jalada, ¿no? Entre un consejo, otro, quedar bien con su familia, conmigo, que no soy una mujer tradicional, no soy una partera indígena, entonces como esa discusión que ella estaba teniendo con su familia. Finalmente tuvimos que ir al hospital porque ella no podía avanzar, no podía abrirse en esas condiciones. Y después, cuando hablábamos del parto, yo le dije, ¿qué crees que te hubiera ayudado, ¿no? ¿Qué te hubiera gustado que fuera diferente? Y ella me dijo, yo sentía que si yo no hubiera estado en casa de mi familia, hubiera podido parir, ¿no? Y que realmente yo necesitaba un espacio más privado, un poco más aislado, donde yo y mi esposo y tú podíamos hacer el trabajo. Entonces, esas 2 cosas ocurrieron al mismo tiempo. Entonces yo dije, podemos hacer una casa donde podemos formar parteras, donde las mujeres pueden parir, ¿no? De manera segura, eligiendo dónde quieren parir, siempre respetando su decisión, pero un lugar donde se celebre la maternidad, ¿no? Porque también en las ONGs en los 90s y la primera década de los 2000 había una tendencia de no celebrar la maternidad, ¿no? Pues el feminismo, por muchas razones y muy buenas, tuvo que irse un ratito de la maternidad y yo siento que ahora ya estamos regresando a reconciliarnos, ¿no? De que qué bueno cuando podemos tener una maternidad elegida, pues todos estos términos, pero no había en San Cristóbal un lugar donde pudieras celebrar tu embarazo, tener una atención respetuosa, tener un parto bonito. Entonces, como que todo eso se vino a cabo. Y yo había trabajado en una casa de partos en Guatemala, entonces tenía un modelo en la cabeza y lo abrí. O sea, tampoco fue, no, siempre me preguntan qué tuviste que hacer para abrir y siempre digo, rentar la casa, fue todo, ¿no? Tuve que, claro, los fondos, tuve que trabajar para eso, pero fue abrirlo y empezó a llegar la gente,
Luna Maya realmente es una red de personas que trabajan a favor de la conciencia corporal. Es un poco donde veo la dirección, la conciencia de vida, que las elecciones que tomamos tienen consecuencias para siempre y que nuestro cuerpo pues es lo que tenemos, es nuestra expresión de vida. Yo creo que las personas que eligen parir en una casa de partos, no todos, pero en algunos casos, quieren tener un parto natural en una institución, ¿no? Y tienen una percepción en su cabeza de que aquí hay máquinas o procesos perfectos y mágicos que van a asegurar de que todo va a salir bien. Entonces depositan su fe en eso. El parto, aunque sea en el mejor hospital del mundo, no va a haber ninguna máquina, ningún instrumento perfecto que te va a ayudar a parir, ¿no? Finalmente eso eres tú. Entonces, esa negociación interna de pensar que por ir a un lugar, ese lugar me iba a ayudar y luego tener que regresar a ti, eso tiene que ocurrir en el parto. Por eso tarda más tiempo. Cuando tú te sales de tu casa, esa es una intervención. Estás quitándote de tu espacio de poder y quitándote de tu espacio donde tú tienes que tomar todas tus decisiones, ¿no? Yo siento que hemos tenido más traslados de Luna Maya a hospital que de casa a hospital, ¿no? Y definitivamente la gente que no está profundamente convencida, ¿no? Creo que uno de los problemas en México yo creo que es un conflicto grande para las familias porque la mayoría de partos en hospital son cesáreas. Y hay un porcentaje de mujeres que no quieren parir en casa, pero no quieren una cesárea, quieren un parto lo más natural posible en un hospital. En los hospitales no hay parteras, no hay tinas de agua, no hay dulas, no hay un sistema que ayude a las mujeres a parir. Y la mayoría de obstetras están muy bien capacitados para hacer cesáreas, no han visto un parto natural en su vida, no saben cómo acompañarlo. Entonces hay una brecha entre, si tú quieres una cesárea programada en México, este es un lugar muy bueno para hacerlo, porque es muy fácil, no tienes que tener ninguna razón, nada más solicitarlo. Si tú quieres un parto en casa, lo puedes hacer. Pero esas mujeres, que creo que son la mayoría, que quieren un parto en un hospital porque allí es donde se sienten seguras, pero quieren que sea natural porque saben que la cesárea es más dolorosa, más difícil, más traumática para ella y su bebé, no tienen muchas opciones en Chiapas y en México. Entonces, algunas de esas personas acaban yendo a Luna Maya buscando esa atención, pero no van a encontrar lo que están buscando aquí, ¿no? Porque no hay un pediatra, no hay una máquina que hace pip, ¿no? En Europa yo veo que el modelo de incorporar la partera al sistema de salud ha sido convertir la partera en médicos chiquitos, ¿no? Es como un médico, no tan médico, pero medio médico. Los rituales que hace una partera en un hospital europeo no son muy diferentes a los rituales que hace un obstetra, ¿no? La episiotomía, canalizar, ¿no? Dilatar, inducir, todo eso es lo mismo, ¿no? Se está olvidando el arte de acompañar el parto normal, que no es sacar al bebé, sino acompañar, ¿no? Toda la parte donde nos falta vocabulario, porque es vocabulario femenino. Entonces, ¿cómo hablamos de transición? ¿Cómo hablamos de las puertas del laberinto del parto? ¿Cómo hablamos de la puerta del no puedo más, ¿no? Y esa puerta, todas las mujeres pasan por esa puerta, y no es la puerta de estoy a punto de tirar la toalla, es no puedo más con mi ser previo a esto y estoy a punto de abrirme y trascender a ser madre, ¿no? Yo no puedo más con mi identidad pasada, no puedo más con mi ser. Cualquier ritual de pasaje pasa por ahí, ¿no? Cuando tú eres niño te conviertes en adulto. Si hay un ritual que te invoca a eso, hay un momento donde tú te tienes que desprender de tu identidad de niño, ¿no? Y convertirte en madre va por el mismo camino. Entonces, acompañar el parto normal es acompañar todo lo que va a pasar en el parto y no tenerle miedo a la emoción humana. Y yo creo que como estamos ahorita tan desconectados de la emoción humana, cuando la mujer empieza a entrar en crisis, nosotras decimos, ay, tengo que salir corriendo de aquí, vamos a anestesiar esa crisis, vamos a detener su llanto, vamos a detener sus gritos salvajes, porque yo me siento incómoda con eso. Y la partería es totalmente lo contrario. La partería es acompañar lo crudo de la vida. Acompañamos la muerte, acompañamos el vómito, acompañamos hemorroides, acompañamos noches sin dormir, acompañamos ese momento donde la mujer dice, no quiero a mi hijo hoy no,
¿no? La parte cruda de ser un ser humano. Siempre decimos, y luego está lo súper bonito, ¿no? Eso yo creo que yo lo doy por hecho. Pero para mí el ser partera involucra un compromiso real con que esto no es mi proceso, esto es yo la estoy acompañando, ¿no? Yo no tengo que personalizar su crisis porque no es la mía, ¿no? Y ella me está enseñando mucho sobre mi vida a través de lo que yo estoy observando en ella, ¿no? Entonces yo creo que la partería a nivel internacional se ha reducido a salvar vidas. Hay una percepción de que todas las mujeres están en riesgo de morir de parto. Yo no creo que eso sea cierto, para nada, ¿no? Creo que la mayoría de mujeres al contrario, o sea, es muy difícil morirte de un parto, ¿no? Tiene que haber muchos agujeros en toda tu vida para que tú te vayas por uno de ellos. Y reducir la partería, cuando yo estuve en África este año, estoy involucrada con el Consejo Internacional de Partería, estoy en 2 consejos de parteras, y cuando escucho la palabra, es que las parteras salvan vidas, me parece muy reduccionista. Hacemos mucho más que eso, muchísimo más. Y si nuestro rol en el sistema de salud es salvar vidas, entonces están olvidándose de todas las otras herramientas que podemos proveer. Y están también infantilizando a las mujeres, porque nuestro rol como madres no es sobrevivir, sino es algo mucho más grande ser madre, ¿no? Parir te da los códigos para ser madre y para ser esposa. Yo les digo a los papás, ustedes van a cambiar de rol. Tú la vas a ver a ella lo más fuerte que ha sido jamás, y tomadora de decisiones y colocada en la tierra. Y tú como hombre te vas a convertir en el que sostiene y el que contiene. Y eso ustedes normalmente no lo hacen, se tienen que cambiar. Esos códigos son importantes porque cuando van a tomar decisiones, una decisión para un niño y ustedes son 2 personas diferentes, eso lo que ustedes hicieron en el parto, van a aprender cuándo soltar y cuándo moverse, ¿no? Y creo que estamos o sea, el parto no es sobrevivirlo, para nada, es meterte adentro de él y aprender cuál es el manual de vida que te está regalando el parto. Estoy metida en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Doy una clase que se llama Parto en Casa para enfermeras obstétricas. Estamos capacitando a enfermeras obstétricas en atender partos en casa. Y es muy irónico porque por un lado la universidad más importante de México está certificando a mujeres para regresar a atender parto en casa. También soy una de las fundadoras de la Asociación Mexicana de Parteras, que es la asociación profesional que quiere representar la partería en México. Estamos trabajando muy duro para unir la partería. Durante muchos años hemos estado muy divididas por nuestros apellidos, ¿no? Yo soy profesional, yo tradicional, yo indígena, yo tal, yo cual, yo autónoma. Nos inventamos muchos apellidos y nos dimos cuenta hace 2 años en el congreso que hicimos aquí en San Cristóbal que finalmente todas somos parteras, y una partera es una partera es una partera, ¿no? Y nos necesitamos mucho. Entonces estamos uniéndonos ahora porque estamos cansadas de que nos definan otras personas, cansadas de que no podamos practicar, cansadas de que nos cierren nuestras clínicas, cansadas de que nos digan eso tú no lo puedes hacer, cansadas de que cuando hacemos un traslado nos acusan de un intento de asesinato, cansadas de que no podamos acceder a certificados de nacimiento, ¿no? Entonces queremos ser una voz representante de nosotras mismas en el gobierno, ¿no? Con el gobierno, un interlocutor, y también empezar a hablar de la realidad del parto en México. O sea, no es posible que en México haya una tasa de cesárea nacional del 66%. Con la fortaleza que tienen las mujeres aquí, la sabiduría, es incomprensible, es absolutamente incomprensible. Y lo que demuestra es un sistema que no sabe acompañar. Y llevo 6 años en el Consejo de Parteras de Norteamérica, que está basado en Estados Unidos. Allí he aprendido muchísimo. Una de las joyas de la corona de la Alianza de Parteras de Norteamérica es la base de datos de parto normal. 350,000 partos fuera del hospital en una base de datos que no todas estamos participando, para que podamos publicar estudios científicos, no solo demostrando que el parto en casa es más seguro, porque eso ya se ha demostrado, sino las particularidades de por qué, ¿no? Que exactamente empezar a describir qué es lo que hace la partera. Lo que encontró la ICM es que en todos los países del mundo
donde funciona la partería y está integrada el sistema de salud y las tasas de cesárea son bajas y las mujeres tienen buenos resultados, buenos partos, hay 3 cosas. Hay una formación real de la partería que involucra también parto en casa. Hay un sistema de regulación serio donde las mismas parteras se autorregulan y hay una asociación profesional que representa a las parteras. Si una de esas 3 cosas, educación, regulación y asociación, no están fuertes, todo el sistema de la partería no está bien, está insalubre. Entonces, lo que está haciendo la ICEM ahora es intervenciones y acompañamiento en países para reforzar como que los 3 campos, ¿no? Para mí el trabajo político e internacional me ayuda como a darle un propósito global, ¿no? En la partería tenemos una tendencia en enfocarnos en el periné, ¿no? Decimos hay que mirar más allá del periné, porque cuando tú estás en un parto estás con una mujer y ese parto es muy importante. Pero yo tengo 2 lados de mí. Tengo un lado donde puedo estar muy presente con una mujer, como su acompañante, pero tengo un lado donde me apasiona la salud pública y creo que todas las mujeres deberían tener derecho a acceder a un parto así, ¿no? Me gusta mucho la frase de Inglaterra de que todas las mujeres necesitan una partera y algunas necesitan una obstetra. Aún las mujeres que tienen un embarazo muy complicado y que van a acabar en una cesárea programada porque tienen una situación, esas mujeres necesitan una partera porque también tienen un proceso emocional y también tienen vinculación con su marido, con su bebé, con su mamá, con su suegra, también van a tener un posparto. Yo creo que tenemos un problema con el placer vaginal. Creo que tenemos mucho que hacer para llegar a terminar de adentrarnos en la vagina. No hablamos de sexo, no hablamos de placer, no hablamos del parto como placentero. Yo en mis consultas les pregunto a las parejas, ¿y qué tal? ¿Qué tal? ¿Están haciendo el amor? Y se ponen rojos. No, pues no. ¿Y por qué? No, porque el tal, ¿no? Entonces yo creo que como sociedad, si no empezamos a hablar de vaginas, no vamos a hablar de parto, porque los partos ocurren en las vaginas. Las mujeres que paren en casa no son iguales después. Todo su sistema mental se colapsa, todo. Las familias que paren en casa pensaban, algunas saben cuáles van a ser las consecuencias, pero muchas familias pensaban que el parto natural, su parto era un momento, un día en su vida. Y luego se dan cuenta que todo su sistema se está colapsando. La vacunación, la escolarización, dónde compran su comida, cómo toman sus decisiones, su sistema de pareja, el sistema de familia nuclear que es absolutamente incapaz de criar a los niños, las casas, ¿no? Cajitas aisladas de la comunidad. La mujer se transforma porque conoce su poder, ella sabe que ella puede hacer lo que sea y es imparable una mujer después de parir natural. Su vínculo con su bebé es impresionante, entonces una mujer que levanta a su propio bebé y ella lo recibe y va de ese, ¿no? Cuando nosotras lo vemos de una mujer de ya no puedo más, sácamelo, ay, estás aquí, gracias a todos, los amo, ese momento, ¿no? Esa vinculación que el bebé hace con la mamá, que sabe que pase lo que pase no le va a pasar nada, la familia está ahí, el círculo está hecho y está protegido y es parte de un clan. Y hay una transmisión del linaje que le está llegando en ese momento. Eso es fundamental. Nadie saca un bebé. El bebé sale y la madre lo libera. Si eso tú lo tienes claro, entonces tienes claro tu posición en esa relación. Pero mientras tú creas que tú eres responsable de sacar el bebé, estás en un lugar muy complicado, ¿sí?